Amanecer en Masai Mara. La luz se descose en hilos dorados sobre la hierba empapada, y cada gota de rocío parece un corazón diminuto latiendo por su cuenta. La llanura respira como un animal inmenso. Por un lado, silencio. Por el otro, vida conteniéndose. Un leopardo cruza la hierba alta con ojos de jade que no parpadean. Más allá, una familia de leones se sacude la noche en lo alto de un acantilado. Al fondo, una nube de queleas rojas ondula como si el viento aprendiera a cantar. En medio, un ejército de babuinos entra al campo como si barriera la noche con sus manos. La belleza aquí no es decorado, es filo. En Masai Mara, la vida se escribe con hambre, paciencia y riesgo, y cada criatura recuerda que la muerte está a un suspiro de distancia. Por eso cuando el macho de melena oscura deja caer su rugido grave, los cachorros se aplastan contra la tierra y las hembras miran el horizonte con la misma pregunta que lleva siglos repitiéndose. ¿Dónde está la oportunidad de hoy? No hay banquete sin estrategia, ni descanso sin vigilancia. Cebras y ñus avanzan en bloques compactos. Los búfalos son una pared de músculo que nadie quiere pagar hoy. Y de pronto, una hembra levanta el hocico, sorbe el aire, afina la mirada. Jabalíes. La pradera que parecía calma revela su verdad. Todo es una tensión afinada a la espera del primer movimiento. Y cuando se mueven las leonas, el paisaje entero se recoge, porque sabe que en Masai Mara la supervivencia comienza con un paso que no hace ruido. La mejor cazadora toma el viento como si leyera un mapa invisible. La manada se abre sin palabras. Una por la izquierda, otra de frente. La tercera barre el flanco donde el arbusto corta la huida. El macho, guardián y muro, cede el trono porque aquí la realeza se mide en precisión. El jabalí embiste como un rayo con colmillos. La leona hace un ángulo imposible, clava las patas y convierte la inercia en ventaja. Una segunda cierra la cabeza. La tercera impide el escape. La escena dura menos que un parpadeo, pero contiene siglos de memoria. Cuando por fin el valle exhala, las crías tendrán leche y las madres fuerza. La cadena se cierra sin pedir permiso. Y sin embargo, esta escena, tan antigua como la hierba, solo persiste porque alguien la protege. Guardaparques que recorren a pie el mismo territorio que los leones, comunidades que levantan cercas para el ganado sin levantar muros contra la vida, biólogos que leen huellas como si fueran partituras. Gracias a ellos, Masai Mara sigue siendo Masai Mara, y no una postal vacía. Si esta historia te toca, hazla viajar. Suscríbete, comenta y comparte. Cada gesto suma para mantener encendido el pulso de la sabana. Y mientras la familia de leones termina de comer con los ojos aún alertas, el día avanza hacia el agua, donde el río se sacude la madrugada y un coloso de mal genio recuerda que el trono del Mara se defiende con dientes. El río Mara, plomo líquido al amanecer, guarda bajo su piel a sus reyes inmóviles. Los hipopótamos flotan como rocas que respiran, bufan columnas de vapor y mueven orejas diminutas con la displicencia de quienes mandan sin moverse. La calma es una máscara. Un joven macho, desterrado tras perder una pelea, se aproxima río arriba con la ambición que dan las cicatrices. En el centro, el dueño, una montaña de músculo, abre apenas los ojos y el agua cambia de tono. Un rugido grave, una ola que revienta, la superficie se parte. Fauces que se abren como puertas de granero, colmillos que son cinceles, un choque corto y absoluto. Vence el territorio. El retador, humillado, retrocede con el orgullo colgando del hocico. De día, el río parece convento. De cerca, es un ring. Y sin embargo, los hipopótamos son mucho más que temperamento. Caminan el fondo como astronautas pesados. Se sumergen varios minutos cerrando fosas nasales y oídos cuando el mundo se vuelve agua. Destilan sobre la piel un brillo rojizo que protege del sol y cura heridas. Y por la noche pastan como jardineros que podan la orilla. Sus desechos fertilizan el sistema. Alimentan microorganismos y peces, y de esa sopa viva asciende el alimento de la pradera.
Sin ellos, el Mara sería menos río y la llanura menos fértil. Por eso duelen las amenazas: pérdida de hábitat, choques con humanos, caza furtiva por colmillos, porque un hipopótamo menos es un hilo menos en el tejido de todos. El sol trepa y, al secarse el barro, otra historia irrumpe desde el borde del bosque con la bulla de un mercado. Llegan los babuinos, y con ellos el ruido que espanta la siesta a la sabana. Tras la lluvia, la tierra ofrece un banquete. Insectos arrastrados fuera de sus refugios, caracoles torpes sobre el barro blando, semillas recién abiertas como labios. Medio centenar de babuinos entra al campo con la eficiencia de una cuadrilla. Las hembras cavan y recolectan. Las crías viajan a lomos prendidas como broches de vida. Los machos vigilan con mandíbula de granito. Rompen caracoles con piedras, trepan por racimos dulces, discuten por nimiedades que se olvidan en 2 segundos. Todo es ruido y método. Entonces, el aire se tensa. En la penumbra de una acacia, un leopardo hembra observa con los ojos fríos y fijos. Para ella, un bebé que se abraza al vientre de su madre es una oportunidad. Para el grupo, una razón para convertirse en muralla. Un grito agudo enciende la alarma. La manada no huye. Rodea. El depredador salta, busca altura, jadea desde la rama. Abajo, decenas de rostros grises enseñan dientes y coraje. La escena, feroz y breve, acaba sin tragedia. El leopardo se retira, herido más en el orgullo que en el cuerpo, y los babuinos vuelven a su mercado de voces con el pulso aún acelerado. Y sin que nadie lo note, el viento cambia de dirección y trae un zumbido diferente. Sobre la pradera, la quelea roja comienza a encender el cielo. Primero se oye como lluvia que viene, luego aparece como una nube que tiembla. Miles de queleas rojas levantan el vuelo al unísono y el cielo de Masai Mara se convierte en un mosaico que se arma y desarma sin cesar. Suben, giran, se contraen, se despliegan. A ratos son ola, a ratos remolino, a ratos tapiz que cae. En el suelo las semillas tiernas son un mapa de oportunidades. En la percha de una acacia, un halcón calcula como un relojero. La paciencia es su arma, la geometría, su ventaja. Espera el error mínimo en una coreografía casi perfecta, pero el cardumen de aire es defensa en sí mismo. Tanta vida compacta confunde, protege, guarda. La bandada aterriza como una alfombra que canta, vuelve a levantarse como viento, y, cuando el halcón entiende que hoy no habrá grieta, se repliega en silencio buscando otro claro. Ver esta danza es recordar que la fuerza no siempre es músculo. A veces es coordinación, memoria compartida, inteligencia colectiva. Conservacionistas locales trabajan para que estos parches de hierba joven, que son despensas para millones de picos, no desaparezcan bajo alambradas infinitas ni fuego mal calculado. La sabana se maneja como un jardín inmenso. Quemas controladas, corredores de vida, acuerdos con comunidades que viven aquí desde antes de que tuviéramos nombres para todo esto. Y mientras el cielo vuelve a quedarse azul, una historia íntima pide paso entre la hierba. La de una hembra de leopardo a la que llaman Luna, y el secreto que guarda bajo el vientre. Luna camina despacio, el cuerpo vencido por un cansancio nuevo y dulce. Busca sombra, agua que murmure, raíces viejas que abracen. Encuentra un hueco bajo un tronco, respira hondo. El mundo se reduce a un latido. El bosque la cubre con dedos de luz, y, cuando el valle apenas se entera, un gemido mínimo parte el silencio. Un cachorro tiembla, húmedo y ciego, buscando a tientas el calor que lo inventó. Luna lame con paciencia de siglos, seca, ordena, reconoce. Todo lo aprendido, acechar, calcular, saltar, caer, volver a intentar, se transforma en una sola misión: sostener esa vida diminuta. Días después, una amenaza ronda, hienas, leones, y Luna cambia de escondite como quien cambia de piel. Enseña a su hija a trepar, a escuchar lo que la hierba dice cuando nadie mira, a detener la respiración para que el peligro pase de largo.
Cuando por fin la cachorra se afirma en la rama y mira el mundo desde arriba, los ojos de la madre brillan con una mezcla extraña de orgullo y despedida. Y un día, inevitable y limpio, Luna acompaña con la mirada a su hija hasta el borde del territorio, sin un gesto, sin un reclamo. Solo la brisa sobre el lomo, como bendición. En Masai Mara, todo lo que nace está llamado a irse para que el ciclo continúe. Hoy la sabana nos mostró su gramática, el hambre que enseña estrategia, el barro que fabrica reyes, la bulla que ahuyenta a la muerte, el cielo que se defiende danzando y la maternidad que convierte a una cazadora en refugio. Si esta historia encendió algo en ti, no lo apagues. Suscríbete, comenta y comparte. Que esta voz siga viajando. Porque en el lenguaje secreto de la naturaleza, cada criatura trae una lección, y el mundo solo se salva si aprendemos a escuchar. En lo profundo del silencio de los bosques, pantanos y desiertos, se desliza un ser cuya historia está escrita en los pliegues del tiempo. La serpiente lleva consigo secretos que la humanidad apenas comienza a comprender. Desde las sombras de la selva hasta los recovecos de la arena dorada, su cuerpo elegante y sinuoso parece danzar con la brisa, una coreografía milenaria diseñada por la naturaleza. Sus sentidos se perfeccionan más allá de lo imaginable. La visión que capta el más mínimo movimiento, la lengua bifurcada que percibe el mundo a través del aire, la piel que se mimetiza con la corteza de un árbol o la hojarasca, y el veneno que puede contener el poder de la vida y la muerte. Cada especie, con su tamaño, velocidad y fuerza únicos, cumple un papel vital en el equilibrio de los ecosistemas. Las cobras indias, naja naja, regulan las poblaciones de roedores, mientras que las mambas negras, Dendroaspis polylepis, mantienen el delicado balance de sus territorios africanos. La serpiente de cascabel, Crotalus atrox, con su advertencia sonora, evita conflictos innecesarios y protege tanto a sus presas como a sus depredadores. Incluso las víboras, Vipera verus, en sus fríos bosques europeos, revelan la perfección de la adaptación al entorno con un veneno preciso que cumple un propósito ecológico, no de malicia. La serpiente marina, Ophiofagus jana, la majestuosa cobra real, nos recuerda que la naturaleza es una red compleja donde cada movimiento repercute en la vida circundante. Hoy, muchas de estas serpientes enfrentan una lucha silenciosa. La expansión humana destruye sus hábitats, la superstición y el miedo provocan su persecución, y la captura ilegal alimenta un mercado que no conoce compasión. Sus números se reducen y su presencia, que alguna vez fue un susurro cotidiano en los ecosistemas, se convierte en un eco cada vez más apagado. Sin embargo, cada serpiente que sobrevive lleva consigo la memoria de millones de años, la inteligencia que permite cazar, protegerse y adaptarse, y un rol insustituible dentro del ciclo de la vida. Cuando una especie desaparece, no se extingue un cuerpo, se apaga un lenguaje de la naturaleza, un lenguaje que habla de equilibrio, resiliencia y misterio. ¿Cómo llaman a estas serpientes en tu país? ¿Y qué crees que debemos hacer para protegerlas antes de que sea demasiado tarde? Mientras el sol se oculta entre la selva húmeda, una mamba negra se desliza silenciosa por la hojarasca, sus ojos reflejando una lucidez que desafía nuestra percepción de la vida. Al mismo tiempo, en un río de Asia, una cobra real avanza con cautela entre juncos y raíces, su capucha desplegada como una corona que recuerda su majestad ancestral. Cada movimiento es una danza entre la supervivencia y el peligro. Cada respiración, un recordatorio de que el mundo humano invade sus territorios, desafiando su existencia. ¿Qué haríamos nosotros si nuestros hogares fueran devastados con indiferencia, nuestras familias desplazadas y cada paso que damos pudiera decidir entre la vida y la muerte? Imagina por un momento estas serpientes, silenciosas guardianas de la naturaleza, enfrentando no solo la depredación natural, sino la amenaza humana. La caza impulsada por el miedo, la destrucción de sus bosques y humedales y la captura ilegal que alimenta mercados que desconocen su importancia vital. En la noche, mientras la jungla parece dormir,
Cada uno de sus movimientos se convierte en un acto heroico, un reto que desafía la lógica humana y nos obliga a mirar nuestra propia indiferencia. Ver a estas criaturas en su hábitat, tan frágiles y poderosas a la vez, nos confronta con la pregunta: ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger la vida que no puede hablar por sí misma? Pero en medio de esta incertidumbre, existen manos que trabajan incansablemente por su preservación. Comunidades indígenas que conocen cada serpiente y cada sendero de la Tierra, científicos que estudian sus hábitos y biología, activistas que luchan contra la caza y el tráfico ilegal. Cada uno de ellos es un guardián silencioso, un aliado que demuestra que la humanidad puede ser una fuerza de protección y no solo de destrucción. Sus esfuerzos nos recuerdan que la conservación no es solo una cuestión de conocimiento, sino de empatía y valentía, un compromiso que nos une más allá de fronteras y culturas. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes morir en el silencio. Observa, siente, comprende y actúa. Dale like, comenta, compártela y suscríbete a nuestro canal Animales Indomables. Cada gesto cuenta. Cada voz que se une se convierte en eco de la suya. Hoy, en este instante, la decisión está en nuestras manos: protegerlos o dejarlos desaparecer en un mundo que los necesita vivos y libres. Las serpientes, aunque a menudo solitarias y silenciosas, son guardianes invisibles de la armonía de los ecosistemas que habitan. La mamba negra, la cobra real, la serpiente de cascabel de diamante occidental, la taipán del interior, la víbora de Gabón, la anaconda verde y la mamba verde oriental no son meros depredadores, son nodos esenciales en la red de la vida, regulando poblaciones de pequeños mamíferos, aves, anfibios e incluso otros reptiles, evitando que algún eslabón crezca desmedidamente y altere el equilibrio. Su existencia es un testimonio de la precisión de la naturaleza, donde cada movimiento, cada caza, cada desplazamiento contribuye a un propósito mayor, invisible para el ojo humano, pero vital para el planeta. Cada mordida de estas serpientes, cada instinto calculado, es un acto de equilibrio ecológico. Sin la anaconda que mantiene controladas las poblaciones de roedores acuáticos en los ríos amazónicos, o sin la mamba que regula la vida en las sabanas africanas, los ecosistemas comenzarían a desmoronarse lentamente. Su desaparición no solo sería la pérdida de un depredador, sería un desajuste silencioso que reverberaría en la cadena alimentaria, afectando la fertilidad del suelo, la dispersión de semillas y la supervivencia de especies que dependen de un ecosistema equilibrado. La selva, el bosque, la sabana y los humedales se volverían lugares más vacíos, donde los ríos cantarían menos y el aire perdería su vitalidad. La interdependencia es palpable. Las serpientes dependen de la abundancia de sus presas, pero también de la protección de su hábitat, del flujo limpio de los ríos, de la cobertura vegetal que las protege del calor y de los depredadores. Su existencia revela la fragilidad de un mundo donde cada acción humana tiene un eco. Cada tala ilegal, cada expansión urbana, cada captura para el comercio clandestino altera el delicado tejido que ha tardado milenios en formarse. La humanidad se encuentra en un punto crucial. Podemos ser destructores o guardianes, pero nuestras decisiones definirán si estas criaturas continúan su danza ancestral. Afortunadamente, existen iniciativas que muestran la capacidad de la humanidad de enmendar su relación con la naturaleza. Reservas protegidas en África, santuarios en Asia, corredores biológicos que conectan bosques fragmentados y programas de educación ambiental están demostrando que la conservación puede ser colectiva y efectiva. Los científicos que estudian sus comportamientos, los activistas que denuncian el tráfico ilegal y las comunidades locales que aprenden a convivir respetuosamente con ellas son ejemplos de un esfuerzo global que trasciende fronteras. Mientras el reloj avanza, nuestras manos, al unirse por una causa común, pueden garantizar que la silueta sigilosa de una serpiente siga siendo un símbolo de equilibrio, misterio y vida. Porque proteger a una serpiente es, en última instancia, proteger la vida en su forma más pura y esencial. Nacen silenciosas, escondidas bajo la sombra de hojas caídas o en madrigueras olvidadas por el tiempo,
y su primer contacto con el mundo es la tierra húmeda, el aroma de la vida y el susurro de la naturaleza que las rodea. La mamba negra, al salir del huevo, apenas mide unos centímetros, pero ya porta en su cuerpo los instintos heredados de milenios, la alerta constante, la sensibilidad hacia las vibraciones del suelo y la curiosidad por un mundo que es, a la vez, su hogar y su desafío. Desde sus primeros movimientos, estas criaturas aprenden a escuchar el lenguaje invisible del bosque, el río y la sabana. Cada vibración, cada sombra que se desplaza, es una lección de supervivencia. A medida que crecen, sus cuerpos se vuelven ágiles, sus escamas reflejan la luz como espejos diminutos, y sus movimientos parecen coreografiados por la misma naturaleza. La cobra real desliza su cuello con majestuosidad. La víbora de Gabón permanece inmóvil durante horas, observando y aprendiendo, y la anaconda verde, silenciosa y poderosa, se convierte en la guardiana de los humedales, moviéndose con paciencia entre corrientes y juncos. La memoria de estos animales no se mide en recuerdos humanos, sino en la capacidad de reconocer presas, peligros y rutas seguras. Su comunicación es sutil, hecha de posturas, movimientos y silbidos que solo aquellos entrenados en observar pueden interpretar. Sus vidas, aunque en gran parte solitarias, muestran rituales complejos. La búsqueda de refugio, el cortejo silencioso, la selección de un lugar seguro para depositar los huevos y, en ocasiones, la protección temporal de sus crías. Cada ciclo de vida es una danza con la incertidumbre, donde la muerte acecha, pero también donde cada logro, cada desliz sobre la tierra es un testimonio de resistencia y adaptabilidad. Algunas serpientes realizan desplazamientos largos, como si el mundo les invitara a recorrer territorios, aprender de ellos y regresar, dejando un rastro de sabiduría instintiva que la naturaleza preserva con cuidado. En este viaje, sus cuerpos y comportamientos reflejan un ritmo universal compartido por todos los seres vivos. La alternancia entre la luz y la sombra, el movimiento y la quietud, la caza y la espera. Nos enseñan que cada vida, por pequeña que parezca, es un hilo que sostiene la red del mundo natural. Observarlas es comprender que la paciencia, la estrategia y la conexión con el entorno son herramientas de vida, y que cada criatura, incluso la más temida, tiene un papel insustituible en el latido del planeta. En la intimidad de sus ciclos vitales, las serpientes nos recuerdan que sobrevivir es un acto silencioso, majestuoso y profundamente conectado con la esencia de la existencia. A lo largo de la historia, las serpientes han sido mucho más que criaturas que se arrastran por la tierra. Han sido símbolos vivos de poder, transformación y misterio. En culturas antiguas, como la egipcia, la cobra real no solo era temida, sino venerada, representando la protección del faraón y la vigilancia divina sobre los hombres. En las leyendas mesoamericanas, la serpiente emplumada une cielo y tierra, vida y muerte, enseñándonos que lo sagrado puede habitar incluso en aquello que a primera vista despierta miedo. Desde las pinturas rupestres hasta los grabados en monedas y escudos, estas criaturas han dejado su huella en el arte y la memoria colectiva, recordándonos que la historia humana y la de los animales están entrelazadas en un relato compartido. Pero esa relación también ha sido conflictiva. A lo largo de los siglos, muchas serpientes han sufrido persecución directa. Caza por temor al veneno, asesinatos por superstición, desplazamiento forzado debido a la expansión urbana y la pérdida de hábitat. La mamba negra y la víbora de Gabón, entre otras, han visto sus territorios fragmentarse por carreteras, agricultura y asentamientos humanos. Cada encuentro con un ser humano a menudo se convierte en un juicio de vida o muerte, y la supervivencia depende tanto de su instinto como de nuestra conciencia. Es un recordatorio de que nuestra presencia altera silenciosamente el equilibrio del mundo natural, y que el miedo puede ser tan devastador como la destrucción física. Frente a esta adversidad, surgen historias de esperanza. Comunidades indígenas protegen humedales y bosques,
creando santuarios donde las serpientes pueden moverse libremente, mientras científicos y activistas promueven proyectos de reintroducción de especies desplazadas y programas de educación ambiental que transforman la percepción pública. El ecoturismo responsable permite a personas de todo el mundo observarlas sin dañarlas, comprendiendo que su existencia es un tesoro y no una amenaza. En varios países, leyes de protección han salvado poblaciones críticas, demostrando que la acción colectiva puede revertir décadas de persecución. Cuando observamos esta convergencia entre sabiduría ancestral y ciencia moderna, entendemos que no se trata solo de proteger animales, sino de preservar un diálogo milenario entre la naturaleza y la humanidad. La serpiente, con su silueta que se esconde entre hojas y sombras, nos enseña que la coexistencia es posible y que cada acto de cuidado, por pequeño que parezca, es un acto de reparación. Es un recordatorio de que respetar el misterio y la fuerza de la vida salvaje es, al mismo tiempo, respetarnos a nosotros mismos. Si aprendemos a leer los símbolos que dejaron las generaciones pasadas y aplicamos el conocimiento actual, podemos garantizar que estas criaturas continúen deslizándose por el planeta, portando historias de vida y renovación que aún están por contarse. En el silencio de la selva, donde la luz apenas roza las hojas y el viento transporta secretos antiguos, la serpiente se desliza como un guardián invisible. Su movimiento, elegante y silencioso, nos recuerda que la vida se manifiesta en formas que a veces no comprendemos, pero que siempre merecen respeto. Cuidar a estas criaturas no es simplemente proteger un cuerpo que se arrastra sobre la tierra. Es honrar un lenguaje antiguo que conecta cada rama, cada río y cada respiración de este mundo con nuestra propia existencia. Cada acción que tomamos tiene un eco. Al abrir los ojos ante su presencia, al comprender su papel en la naturaleza, al elegir proteger en lugar de temer, nos convertimos en custodios de un equilibrio que nos sostiene a todos. Suscríbete, comenta, comparte y descarga nuestra guía gratuita para unirte a esta causa. Tu voz puede ser la que marque la diferencia, el murmullo que defiende a quienes no pueden hablar. En el lenguaje secreto de la tierra y del bosque, cada criatura tiene algo que enseñarnos. Un verso perdido que solo descubriremos si nos detenemos a escuchar. Hoy, mientras esta serpiente continúa su viaje ancestral, nosotros también podemos elegir caminar junto a ella, reconociendo que la protección de una vida es la protección de todo lo que amamos, que la fuerza que habita en lo más silencioso del planeta nos inspire a cuidar, a respetar y a actuar, porque en cada serpiente, en cada ser que se esconde entre sombras, vive una historia que aún podemos salvar.